¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema que, bueno, nos podría dar para 10 clases, sesiones, conferencias, como quieran llamarle, pero, pero es fantástico. Vamos a hablar de la plaza por todos conocida, la plaza más famosa de México, la plaza más conocida de México en el mundo y pues yo creo que casi conocida por todos los que habitamos, si no el país, sí la ciudad, que es por supuesto la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo, pero que en el principio de la época virreinal se llamó Plaza Mayor de la Ciudad de México. Esta Plaza Mayor tuvo una serie bueno, es que era el centro neurálgico de la ciudad. Vamos a ver una imagen de cómo comenzó, cómo se pudo haber visto la Ciudad de México en el momento en que Cortés llega justamente a la ciudad. Si la viéramos desde arriba, prácticamente hubiera sido esta isla en donde tenemos como punto central, por supuesto, la gran Plaza Mayor que vemos aquí. Esta Plaza Mayor era exactamente la que estaba rodeada de todos los edificios públicos más importantes, la que tenía, por supuesto, el Gran Teocalli, estaba cerca también la escuela, que era bueno, ahí rodeando todo este centro, estaba el Gran Teocalli, que es fundamental y que muchos de nosotros pues lo hemos visto cuando vamos a conocer la zona, cuando vamos a recorrer, mejor dicho, la zona arqueológica del Templo Mayor. Estaba también pues el templo de Huitzilopochtli, estaba una serie de templos rodeando toda esta maravilla que así nos podemos figurar que se veía desde el aire. Y ya llegando más, digamos, aterrizadamente, podríamos tener una imagen más o menos así. Esta recreación para muchos es conocida y pues es fantástica porque nos permite imaginar este centro, esta plaza, estas enormes calzadas que conducían al Tepeyac, a Ixtapalapa, pues hacia Tacuba, a Chapultepec, y el famosísimo Albarradón de Netzahualcóyotl, que vemos en esta zona curveada aquí a la derecha, estamos bien, esto sería hacia el este, para separar las aguas saladas de las dulces, las saladas del lago de Texcoco con las dulces de la Laguna de México. Entonces, esta maravilla nos las va a describir Bernal Díaz del Castillo desde que llegan a la ciudad. Entonces, esto para ellos fue, imagínense cuando Cortés va llegando, que viene 1521 de la zona había desembarcado en Veracruz, todos lo sabemos, había recibido como obsequio a la Malinche en Tabasco, y luego pues se le habían unido los tlaxcaltecas, había cometido la matanza de Cholula, una cosa terrible, y después pues ya se dirige, movido por la ambición, porque acuérdense que sí, de acuerdo, era un gran conquistador, eso nadie lo puede negar, y muy al estilo de la época. Yo no estoy echándole flores a Cortés, pero hay que reconocer que muy a su estilo, muy al estilo de un hombre del Renacimiento, pues lo que quería era conquistar nuevas tierras, ¿no? Entonces va a llegar a estas tierras movido por la ambición, porque Moctezuma quería saciar su ambición mandándole regalos y lo único que hacía era desbordarla. O sea, los regalos que recibió Cortés en su camino a la Ciudad de México fueron tantos y tales que pues, a Cortés nada más le brillaban los ojos con toda certeza y decía, si esto me manda, ¿qué habrá ya? Entonces, pues su intención fue seguir y sobre todo conocer aquella ciudad de donde llegaban tan espléndidos obsequios, ¿no? Entonces, Cortés llega, recuerden que es muy bien recibido por Moctezuma, según los relatos y las crónicas, le dice, pasa porque esta es tu casa. Acuérdense que esa frase la seguimos repitiendo hasta hoy, es muy bonita, pero pues con Cortés se equivocó porque lo tomó a pie de la letra y lo recibe. Acuérdense que esto se dice mucho, yo no lo dudaría, que Moctezuma daba por hecho que se estaban cumpliendo las profecías del regreso de Quetzalcóatl
y entonces pues no le quedaba más que aceptar ser el Tlatoani en el momento de ese regreso, y tenía que aceptarlo como un signo, ¿no? Como una marca en su vida, como el destino que le había tocado vivir. Sin embargo, pues pronto muchos de los mexicas importantes se dan cuenta de que, pues de que Cortés no era Quetzalcóatl, pero pues ni hablar, ya estaba dentro, y el caso fue que Moctezuma lo trató con suma benevolencia, con mucha amabilidad, y entre las cosas que va a describir Bernal Díaz del Castillo, ustedes saben que el libro de Bernal de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España es uno de los más importantes que hay acerca de la conquista, y que se ha dicho mucho que lo escribió el propio Cortés, pero haciéndose pasar por otra persona. Entonces, es muy interesante porque en esa descripción que hace Bernal, cuando Moctezuma lleva a Cortés a visitar el Templo Mayor, suben las escalinatas. Es que a mí eso me llena así como de emoción de pensar que Moctezuma, en este afán de enseñarle las grandezas de su ciudad, porque pues eso sí, Moctezuma estaba orgullosísimo de la Ciudad de México, y yo creo que gran parte de los habitantes de ella también, porque era una ciudad pero fantástica, llena de orden, de concierto, de limpieza, de organización. Y no es lo mismo, en este caso no estoy usando la palabra orden y organización como sinónimos, porque una cosa es que esté ordenada la ciudad urbanísticamente, y otra cosa que haya una buena organización para su funcionamiento. Entonces, todo fluía, todo convergía de una manera muy importante, y sobre todo pues convergía, como digo, en esa plaza mayor, en esa plaza del Templo Mayor que Cortés va a admirar cuando Moctezuma lo lleva a conocer el Templo Mayor. Cuenta Bernal que no solamente se admiró, que ahorita se los voy a leer, sino que además se horrorizó, porque allí en la cima de las escalinatas de la base piramidal estaba, digamos, la capilla, el espacio donde se celebraban, bueno, desde donde se llevaban a cabo los sacrificios humanos, se guardaban los corazones, y los sacerdotes se bañaban con la sangre del sacrificado. Entonces, cuando Cortés y Bernal y otros tantos que iban ven ese espectáculo de los sacerdotes, me los puedo imaginar con el pelo tinto de sangre, las paredes llenas de sangre, los vasos sagrados, vamos a llamarles así, con los corazones. No, bueno, yo reto a cualquiera que dijera, hombre, qué espectáculo tan interesante, debe de haber sido algo que de verdad los horrorizó, y más porque España fue de los últimos reinos en salir del medievo, ¿no? El medievo tan cerrado en el aspecto católico, cristiano, oscurantista, en donde todo era malo, todo era pecado, donde había, por otro lado, muchas libertades, y por un lado muchas libertades, y por otro una gran restricción religiosa, ¿no? Entonces, pues Cortés se horroriza de ver esto, y pues va a destruir los ídolos que estaban allá adentro, ¿no? Y Moctezuma se va a ofender muchísimo. Pero antes de hacer, como pues lógicamente sucedía, o sea, pero en ese momento que Moctezuma podría haber pues prácticamente matado a Cortés, no lo hace. O sea, le dice que por qué hizo esto y pero no lo mata. Sin embargo, antes de semejante escena que les acabo de relatar muy rápidamente, Bernal dice, y luego le tomó por la mano, Moctezuma, a Cortés, y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las demás ciudades que había dentro del agua, y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra, y que si no había visto muy bien a su gran plaza, y que desde ahí la podía ver mucho mejor. Y así lo estuvimos mirando, porque desde aquel grande y maldito templo, pues, después de lo que acaban de ver, estaba tan alto que todo lo enseñoreaba muy bien. Entonces, es interesantísimo pensar en esa imagen cuando hemos visto muchas, con toda certeza, lo han visto la mayor parte de los que me están viendo, las maquetas de la zona del Templo Mayor en el metro, en el Museo de Antropología, en el Museo del Templo Mayor, y podemos pensar en lo que vieron, en lo que estaban viendo Cortés y Moctezuma
en ese instante, con Bernal de testigo y otros acompañantes, pues debe de haber sido verdaderamente grandioso. Entonces, ya estamos hablando de una plaza. Entonces, cuando Cortés logra derrotar al pueblo mexica el 13 de agosto de 1521 y comienza la nueva ciudad de México, Tenochtitlan, así llamada desde un principio, ya después se le va a dejar nada más el nombre de México, pero fue una ciudad que respeta, cosa que no sucedió en todas las que los españoles conquistan, o prácticamente, yo diría que ninguna. Tal vez Campeche, pero es una como derivación del nombre original que era Quimpech, pero muy pocas conservaron el nombre original que tenían en la época prehispánica. La mayor parte fueron puestos nombres de ciudades españolas, Mérida, Guadalajara, Oaxaca se llamó Antequera muchísimo tiempo, aunque sí se le llamaba el Marqués del Valle de Oaxaca, ya sé por si alguien me dice, pero también se le conocía como Antequera. Zacatecas, pues son nombres que ya venían, que ya tenían de San Luis, Potosí, estoy pensando así en varias, que ya tenían nombre en España, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque aquí van a respetar el nombre de la Ciudad de México y Carlos V la va a nombrar muy noble y muy leal Ciudad de México. Entonces, fue muy reconocida desde sus orígenes con nombramientos de los reyes europeos, de los reyes españoles, no europeos, perdón. Entonces, aunque Carlos V era quinto de Alemania y primero de España, pero porque sus dominios eran tan grandes que acuérdense que él decía que en sus dominios no se ponía el sol. Era tan grande el territorio que él gobernaba que, pues, es más, él había nacido en Alemania, pero fue primero de España. Él hablaba alemán, entonces, muy interesante, nieto de Isabel la Católica, bueno, una serie de historias que luego tendremos que platicar. Pero Hernán Cortés decide que esa gran ciudad de México que él había dominado, iba a ser la nueva sede, la sede de la ciudad española. Y pues contra todas las opiniones de los demás que venían con Cortés, porque decían, bueno, pues, ¿cómo? Es dificilísimo hacer una ciudad sobre el agua. O sea, nadie pensaba en que la ciudad hecha sobre el agua pudiera conservarse. O sea, ellos se estaban dando cuenta cómo los mexicas habían construido a base de chinampas. Acuérdense que este modelo de isla artificial que los mexicas aprenden de los ochimilcas en su paso por esa zona, y también en Ixtapalapa, y en esta serie de lugares en donde los habitantes habían ido ganándole terreno a la laguna para ampliar sus espacios, para tener zonas de sembrado, para construir habitaciones, para construir templos. Pensarán que a lo mejor en Xochimilco y en Iztapalapa no vemos templos prehispánicos. Están abajo de los grandes templos que actualmente existen en el centro tanto de Iztapalapa como de Xochimilco. Entonces, ahí estaban. Es más, en algunas excavaciones recientes, más o menos recientes, unos 3, 4 años, se descubrió una gran base piramidal en la plaza Cuitláhuac de Xochimilco. Se dejó constancia y se volvió a cubrir, porque a veces no hay modo de dejar las ruinas a la vista, o las zonas, sí, por ahí en este caso son ruinas, para convertirlos ya en zonas arqueológicas visitables. Pero esto es interesante saber que, bueno, es un descubrimiento reciente, ¿no? De cómo estaba la base piramidal en la plaza que hoy se conoce como Plaza Cuitláhuac, en recuerdo de nuestro Cuitláhuac, de aquel que logró derrotar a los españoles en la famosa, para ellos, Noche Triste, que para nosotros pues un día de victoria, porque se logró vencer a los españoles en aquel 30 de junio de 1520. Entonces, ya una vez, vuelvo al tema, perdón, siempre me desvío, qué pena, volviendo al tema de que cuando Cortés decide construir la ciudad encima, destruyendo las viejas ciudades mexicas, pues se topan con una serie de dificultades realmente inmensas. Sin embargo, aquel métrico, llamado así, que pues no era ni siquiera un arquitecto, mucho menos un urbanista, Alonso García Bravo, comienza el trazo de la nueva ciudad,
pues se topa con dificultades inmensas, porque hacer de las calles de agua calles de tierra no debe de haber sido fácil, nada fácil. Mientras esa ciudad comenzaba a construirse, derribando primero los templos antiguos y las casas y la habitación de los indígenas que allí vivían, para comenzar a construir la nueva. Esto, pues Cortés, lo sabemos todos muy bien, se fue a Coyoacán. De allí en Coyoacán se establece el Ayuntamiento de México. Entonces, comienza a haber desde muy al principio un gobierno español. Entonces, es muy interesante porque esas actas de Coyoacán no existen. Al menos, pues, no son conocidas. En el archivo histórico de la Ciudad de México, la primera acta de cabildos es del 8 de marzo de 1524. ¿Qué pasa con las anteriores? Hay varias posibilidades. Una pues que se hayan perdido desde muy antiguo, desde ese tiempo cuando se trasladan hacia las casas consistoriales, es decir, las casas del cabildo, que estaban donde está hoy el Palacio del Ayuntamiento. Eso es fantástico también, ¿eh? Ya tendremos que hablar un día del Palacio del Ayuntamiento, pero es fantástico porque es el único de todos los inmuebles que rodean la hoy Plaza de la Constitución que conserva la misma función para la que fue creada. Porque me preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y la catedral qué? La catedral no es la original. La original fue destruida porque era un templo muy pequeñito, sin mucha gracia. Las descripciones son más bien de que era fea y estaba viendo hacia el oriente. Y construyen la nueva, que se inaugura hasta el siglo XIX, porque se tardan 300 años en construirla, viendo hacia el sur, como la conocemos hoy. Entonces, no es que no tuviera la misma función la antigua que esta, pero no es el mismo edificio. En cambio, el edificio del Cabildo, que es, insisto, el actual edificio del Ayuntamiento donde despacha la doctora Sheinbaum, sí es el mismo. O sea, vamos a ver, vamos a estarlo comentando en muchas de las sesiones de las que platiquemos, seguramente ya se los he contado, que hubo una inundación muy fuerte en 1629 y toda la ciudad prácticamente se tuvo que reconstruir. Pero el Cabildo se reconstruye encima del que ya estaba. O sea, ese edificio prácticamente podemos decir que con muchas modificaciones y con cambios y con tal, es el mismo que comenzó a funcionar en el siglo XVI. Entonces, después de que estamos hablando de que fue en 1521 cuando se toma la ciudad, cuando se logra vencer a los mexicas, es para 1554, o sea, 33 años después, ya la ciudad estaba hecha y derecha. Ya tenía universidad, ya tenía imprenta, ya tenía universidad. Alguna vez leí que, creo que decía Lucas Alamán, que cuando en Estados Unidos, en los campos de Estados Unidos, vagaban libremente los búfalos, aquí ya había universidad e imprenta, ¿no? Y eso es algo realmente de tomarse en cuenta. Es impresionante porque fue la primera universidad del continente. El otro día, ya sabrán, en esos programas de teledisque de sabios y estudiosos, diciendo, es que fue la primera universidad de América Latina, caramba, de América. O sea, en Estados Unidos en ese momento pastaban búfalos. Entonces, allí no había nada. Es la primera universidad de América que, hay que aclararlo porque yo sé que por internet se ve en todo el mundo y se podría dar el caso de que alguien de Perú me reclamara. Sí, la Universidad de San Marcos de Perú también tiene una cédula muy antigua, pero honestamente no conozco la fecha de la cédula. La de México aparentemente sí es la primera, aunque hay esa pequeña discrepancia con la Universidad de San Marcos de Perú. Para 1554, ya la ciudad, repito, era hecha y derecha. Francisco Cervantes de Salazar, que fue un cronista destacadísimo, tal vez él no pensó en ser cronista, fíjense qué cosa. Francisco Cervantes de Salazar vino a la universidad, por eso afirmo que ya había universidad, vino a la universidad, funge como su rector, si no mal recuerdo, pero escribe unos llamados diálogos latinos. Estos diálogos latinos en México se han publicado como México en 1554, porque es en la fecha en que se publican, pero lo había hecho para que sus alumnos de latín pudieran practicar
con un texto ameno, es decir, una serie de diálogos de dos personajes que van recorriendo la ciudad. Estos personajes eran Zuazo y Alfaro. Entonces, en un pedacitito chiquitito que les cito, dice Zuazo: estamos ya en la plaza, examina bien si has visto otra que le iguale en grandeza y majestad. Y contesta Alfaro: ciertamente que no recuerdo ninguna, ni creo que en ambos mundos pueda encontrarse igual. Dios mío, cuán plana y extensa, qué alegre, qué adornada, qué de altos y soberbios edificios por los cuatro vientos. Qué regularidad, qué belleza, qué disposición ya siento. En verdad que si se quitaran aquellos portales de enfrente, podría caber en ella un ejército entero. Por lo que yo recuerdo de cuál era el recorrido, venían tal vez viniendo como de Santo Domingo hacia la Plaza Mayor, hacia el Zócalo, y estarían viendo los portales del ayuntamiento, porque también desde muy al principio había portales en lo que hoy se conoce como Mercaderes, enfrente del Palacio Nacional. Cualquiera de los dos, pero si se le quitaran aquellos terrenos, aquellos portales de enfrente, podía caber un ejército entero. Entonces, pero lo que es interesante, interesantísimo, y voy a estar combinando, ya saben, siempre les digo que son dos textos míos, los comentarios de dos textos, en este caso, uno sobre el comercio en la Plaza Mayor, que es otra cosa que siempre he querido platicar con ustedes, porque les digo que una vez escuché en un programa de tele que el comercio ambulante había empezado en el siglo XX. Bueno, qué cosa tan increíble. Empieza desde que empieza la ciudad, porque es muy probable, aunque no queda tan claro en el texto de Bernal, que desde el momento de la conquista, bueno, previo a la conquista, ya se comerciaba en esa plaza. Tal vez no exactamente en la plaza del Templo Mayor, pues porque era un sitio sagrado, pero sí en la plaza, en algunas de las plazas cercanas, siempre hubo los famosos tianguis en los que se comerciaban todos los productos, como después va a seguir sucediendo, que llegaban de los alrededores. Pensamos en las verduras siempre de Chalco, Xochimilco, las famosísimas flores de Iztacalco, de Santa Anita, situaciones, lugares maravillosos que prácticamente Xochimilco no, cuando menos queda una parte, pero de las que se ha perdido muchísimo. En Iztacalco no quedan, pero para nada, resabios siquiera de su zona lacustre, o más que los templos. Eso sí, los templos de los pequeños asentamientos prehispánicos que luego se convierten en espacios cristianos y por eso tienen sus templos, que son fantásticos. Si no conocen, vale la pena que se den una vueltita para conocer los templos de Iztacalco, de Iztapalapa, que sobre todo los de la zona lacustre, que ya no existe la zona lacustre, pero existe una gran avenida que se llama Calzada de la Viga o Canal de la, bueno, se llama La Viga, pero no sé si es calzada. Pero bueno, por allí hay una serie, precisamente Santa Anita es uno de ellos, que tiene un retablo impresionante, precioso. Son lugares muy bonitos. Entonces, insisto, desde previo a la conquista, las plazas se utilizaban para comercio, y ya con la conquista, a pesar de esto que acabo de leerles, de que decían que cuán hermosa, cuán amplia, cuán maravillosa, cuán ordenada, por otro lado, dice Zuazo también, dice: desde esta calle que como ves atraviesa la de Tacuba, ocupan ambas aceras hasta la plaza toda clase de artesanos y menestrales, como son carpinteros, herreros, cerrajeros, zapateros, tejedores, barberos, panaderos, pintores, cinceladores, sastres, borceguineros, hacen zapatos también, armeros, veleros, ballesteros, espaderos, bizcocheros, pulperos, torneros, etcétera, sin que sea omitido hombre alguno de otra condición o oficio. Entonces, realmente es interesante que pensemos que en este punto neurálgico de la ciudad llegaban, como les acabo de decir, los productos de todas partes, pero que los españoles pues trajeron también oficios nuevos. O sea, oigo eso de borceguineros, pues Dios mío, el borceguí pues son zapatos, ¿no? Carpinteros, herreros. Esto no sé si fuera parte del trabajo que se llevaba a cabo también en la época prehispánica. Creo que no, solamente se hacían tianguis, pero
de comida, pero ya había bizcochos. ¿Qué es esto? Pues la maravilla de que ya había llegado con los españoles el trigo, y desde entonces pues los bizcochos han sido parte fundamental de nuestra gula, de nuestra alimentación golosa. Pero es interesante porque, porque vemos que desde entonces lo que rodeaba la plaza era ya una zona absolutamente de comercio y de trabajo de gente que desarrollaba todo tipo de oficios. Es interesante también que allí, en el Zócalo, se puede llevar a cabo en el Zócalo, no, todavía no se llamaba Zócalo, eso viene hasta después. En la plaza se llevaba, pues había una mayor vigilancia, vamos a decir así, porque las plazas de la ciudad eran propiedad del ayuntamiento. Fíjense que eso es muy interesante, porque todavía hasta hoy día, estamos en julio de 2020. Hay veces que necesitamos conocer el estatus de quién es la propiedad de tal o cual plaza. Nos lo pregunta alguna autoridad, que no es precisamente la autoridad de la ciudad, alguna autoridad federal. Y la respuesta pues siempre es obvia, el Ayuntamiento de México, es el gobierno de la ciudad, porque lo ha sido desde que se crea en tiempos de Cortés. Pero luego se ha seguido refrendando. Es interesante porque la Constitución actual de la Ciudad de México lo señala, la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda lo señala, pero es curioso que hasta hoy alguien tenga duda de a quién pertenece el espacio público de la ciudad. Pues pertenece al Ayuntamiento, hoy Gobierno de la Ciudad de México. Y precisamente eso va a generar que el Ayuntamiento de México tuviera interés porque en todas las plazas se llevara a cabo comercio. ¿Por qué? Porque le redituaba económicamente a partir de los impuestos que establecía. Entonces, el patrocinio municipal sobre el espacio público ha sido permanente. Entonces, es interesante pensar que la plaza, pues, siguió creciendo, se siguió el trazo y el tamaño que conocemos hoy es la misma el mismo desde el siglo XVI, pero claro que fue teniendo diferentes Aquí tengo una imagen de un códice y es una foto. Reconozco que es una foto de foto. Esto se le conoció como el Códice Cardona y es un códice que está perdido. Ustedes lo pueden buscar en el internet y van a encontrar que es la búsqueda de ese códice. Yo encontré una fotografía que me facilitó un arquitecto de apellido Pérez Esquivel. Él me permitió ver esa foto porque él me argumentó, y en los artículos que yo he encontrado en el internet sí dice que en algún momento él fue el dueño. Lo que pasa es que el relato de él fue que en algún momento necesitó venderlo y un anticuario se lo robó, tal cual. Lo desesperante hoy día es que nadie sabe dónde está ese códice. Entonces, yo tuve la fortuna de conocer en algún momento al arquitecto Pérez Esquivel y tomé la foto de su foto. Esto más o menos no tiene fecha y yo se los voy a tratar de pero se ve bastante aceptable. Lo estuve revisando antes de comenzar, iba a decir de entrar como si estuviéramos en la escuela, de comenzar, y se ve bastante bien. Ahorita se los amplío, nomás estoy tapando mi propia pantalla. Este punto azul, lo siento mucho, así estaba, no puedo quitarlo, pero aquí tenemos, miren qué interesante. Bueno, me vuelvo hacia atrás para que lo vean completo. Fíjense que tiene una cosa que yo jamás, reconozco que no soy la más experta en ver este tipo de mapas o de códices. Pues ya no sería códice porque ya es del siglo XVI, después de la conquista, pero me llama muchísimo la atención que todo el espacio está rodeado por una especie de cordón franciscano, que lo podemos ver aquí. Aquí, lo ven, y acá me recuerda mucho, si alguien conoce Huejotzingo en Puebla, que las capillas pozas de Huejotzingo tienen como un remate de ese estilo también, se cuenta así, rodeando
digamos, la portadilla de las capillas Poza, que las capillas Pozas, para los que no son muy doctos en estos temas, son las que están en los atrios. Y rodeando la fachada, las capillas Pozas tienen como esta misma imagen de esta especie de cordón franciscano que termina aquí, de este lado, en una especie como de dos nudos, que los vemos aquí, allí. Entonces, me llama muchísimo la atención esta forma. Hay pocos datos acerca de este códice porque, les repito, bueno, así se llama, Códice Cardón, porque está perdido. Pero ahora sí nos acercamos y vamos a ver cosas fantásticas, a pesar de que es foto de la foto. Aquí podemos ver que dice Plaza Mayor. Aquí está esa vieja catedral de la que les hablaba yo hace un rato. Aquí está la horca, que siempre estuvo en el centro, una fuente donde se sacaba agua, que híjole, ahora que estamos en época de epidemias también podemos entender por qué las epidemias se daban tanto, porque después de que la ciudad se convierte en este bloque en donde ya prácticamente los canales no existían, solo existía este que se llamaba la Sequía Real, que estamos viendo aquí, esta grandotota, que pasaba a un lado de Palacio. Este es el Palacio Nacional, estos son los portales de mercaderes, este de aquí es el ayuntamiento, o sea que si hoy tuviéramos ese canal, la doctora Sheinbaum tendría que pasar por este puentecito para poder entrar a su despacho. Aquí estaría esta vieja catedral, la primera que yo les comentaba hace un rato, aquí, y pues la gran plaza. Les puedo decir, entonces, como estaba diciéndoles hace un momento, que podemos decir que el espacio era prácticamente el mismo, de la calle de Moneda, que sería esta, la calle de Tacuba, que ya aquí, obviamente no existía 5 de mayo, este era el Palacio de Cortés, este que estoy cruzando aquí, y esta sería, es más, aquí todavía no veo yo, espérenme tantitito, esta es la calle, ya dije, de Corregidora, y acá, de este lado, debería de ser 16 de septiembre, pero hay un pequeño problema, les voy a decir cuál. Porque 16 de septiembre, porque por aquí teníamos que ir a San Francisco. Estoy borrando todo porque ya saben que si no borro y cierro esto, ahora sí. Llegamos exactamente a San Francisco, pero no se ve aquí más que una como línea quebrada para lo que hoy sería Madero. Este es San Francisco. Este se reconoce muy bien por la torre, por la cruz tan enorme que tenía aquí. Esta. Dicen que era una cruz tan grande que se veía desde muy lejos. Y el canal este que estamos viendo aquí topaba con el convento, daba vuelta y se seguía hacia el otro lado de la ciudad. Entonces, es muy interesante porque atravesaba aquí, en lo que hoy sería el eje central, pasaba otra gran acequia, y aquí ya tenemos los barrios de indios. Aquí dice San Juan. De este San Juan creo que ya hemos hablado otras veces, que es donde está, vamos a decir, Mercado de San Juan. Seguramente lo conocen por la cantidad de alimentos exóticos que allí se venden, y estaría por aquí. Más o menos para que se orienten, si aquí está San Francisco, pues por aquí está, y este es el puente de San Francisco, que se conoció esta callecita con puente de San Francisco todavía en el siglo XIX. Aquí estaría la Latinoamericana, en esta parte, para que imagínense cuántos años antes estamos hablando. Pero aquí estaría la Latino, hagan de cuenta, aquí estaría Bellas Artes, así, y por acá la Alameda. Entonces, pero este es muy anterior, o sea, insisto, esta es de las primerititas décadas de la, pues ya de la ciudad española, ¿no? Entonces, es una lástima que este Códice Cardona esté perdido, porque de tener el original, pues nos permitiría encontrar muchas cosas, porque a la vuelta del códice, que también lo tengo, pero ahorita no es el caso, está
y eso no quedó tan clara, no quedaron tan claras las fotos. Está la representación de Coyoacán también en esta misma época. Y entonces acá tenemos la universidad y tenemos, a ver, dice 13, vamos a ver si logramos entender lo que dice 13, Real Universidad, ahí está, Real Universidad, que es la 13, que es donde ahora está, pues, un edificio de la UNAM que se llama Museo UNAM hoy. Es esto. Entonces, y este es el arzobispado, el 12, a ver si no me equivoco. No, ahí está. Y dice como arzobispada, pero aquí está. Entonces, vamos viendo esta fantástica imagen, y aquí dice Plaza del Volador, donde ahora está la Suprema Corte de Justicia, y que en aquel tiempo, pues, era una plaza donde también se comerciaba muchísimo más que en otras. O sea, aquí se vendía, pero aquí, como llegaban, miren, aquí incluso se alcanza a ver una canoita. Ay, pero le tengo que cerrar. Esto, es que ustedes no ven, hay un panelito donde salen las posibilidades del dibujo. Aquí dice Plaza del Volador, ya sé que se está, ¿cómo se dice? Pixeleando. Es una palabra que no me gusta, pero bueno, desafocando, diríamos. Pero aquí se ven unas canoitas. Entonces, estas canoitas que vemos aquí, ahora me regreso más o menos al tamaño que lo estaban viendo, estas canoitas, pues son las que venían desde todo el canal de la Viga y llegaban al canal nacional, por el canal nacional hasta Chalco, y traían los alimentos, o sea, todas las legumbres, todas las frutas, las verduras, todo lo que quieran. Y aquí en esta plaza se comerciaba mucho. Entonces, acá también se vendía, pero mucha gente llegaba, como es lógico suponer, a comprarle directamente al que traía en la canoa, y aquí compraba. Aquí está el famosísimo puente de Palacio, que lo podemos ver aquí. O sea, imagínense que cuando el virrey se asomaba por este balcón, por esta azotea o una de las ventanas, pues tenía afuera un canal, pero no se piensen que era un canal limpio y precioso. Desafortunadamente no lo era. La ciudad comenzó a ser sucia tan pronto como se convirtió, qué pena decirlo, en ciudad española, porque se desordenó. O sea, ya no siguió conservando el orden de la que tenía cuando era ciudad mexica, y se desordena. Los indígenas se van a vivir después de lo que hoy conocemos como eje central, porque se les reparten solares, pero afuera. O sea, no podían estar en la traza española. Entraban, claro, a comerciar, pero no era lo mismo. Entonces, se perdió ese orden, se perdió esa limpieza, se perdió esa rigurosidad que tenían los mexicas en su diario vivir, y se hicieron, pues, insisto, suciona, aunque claro, se empiezan a construir, pues, edificios que destacan, y sobre todo instituciones que van a ser muy importantes. Aquí tenemos otra imagen, pero ahorita sí me acordé de abrirla primero, que les voy a enseñar, y esta está fechada más o menos alrededor de 1500, espérenme tantito, ahorita les digo, 1562. Yo insisto que la otra es anterior, pero tampoco sé, no tengo la fecha exacta. Este plano está en los archivos españoles, si no me equivoco, está en el archivo de Indias, y le agradezco mucho a Luis Fernando Tolentino, y después le voy a agradecer a Juan Carlos Briones. Ya ven que yo me la paso dándoles las gracias a todos los que me hacen favor de prestarme imágenes, de mandarme, y estas me las consiguió Tolentino, Luis Fernando Tolentino, que fue muy amable en buscarme imágenes. Esta ya la conocía, pero me la consiguió de una nitidez extraordinaria, lo cual le agradezco mucho. Aquí vemos la Gran Plaza otra vez, las casas del arzobispado, y aquí, un poquito mal ubicada, dice, estas son las escuelas, aquí dice eso, pero la universidad, lo acabamos de ver en el otro, estaba paralela, digamos, al Palacio, que en este momento todavía no era el Palacio Nacional, bueno, el Palacio Virreinal. En este momento era la casa de Martín Cortés, y aquí el arzobispado, y acá pues la universidad. Pero corramos esta manzana, esta manzana, esta de aquí, corrámosla para acá, porque empezaba aquí la universidad y se seguían el arzobispado y tal, la primera imprenta y tal, del otro lado. Esta es la casa de Cortés, que ya para entonces, ahí ya funcionaba la Real Audiencia,
que fue el primer gobierno que tuvo la Nueva España. Y aquí ya están los portales, aquí no alcanzamos a ver, pero está el Palacio del Ayuntamiento, estaría aquí atrás, y aquí pues esta sequía real que les llamamos, y sus puentecitos de los que estábamos hablando en el otro, y aquí, en el otro mapa. Y aquí la gran plaza con los mismos bordes, ¿no? La pequeña catedral, la primera que dice Iglesia Mayor, aunque aquí aparentemente ya tiene una portada al sur, en realidad la portada principal estaba de este lado, si no me equivoco. Entonces, pero sí, estaba, vamos a decir, hoy atravesada en lo que hoy es el atrio. Por decir algo, es más, cuando creo que ya vamos a poder entrar a la catedral, todavía me da un poquito de miedo salir a lugares donde haya público, pero esto realmente es muy interesante que cuando vayan a la catedral, en el atrio vean las ¿cómo se llaman? Ventanas arqueológicas que tienen, y ahí se puede ver el piso de la primitiva catedral. Se alcanza a ver un piso como de barro y algo de les decía yo que se puede ver el piso original de la catedral, que es de barro, de esa primitiva, y una serie de azulejos. Es interesante. Lo malo de esas ventanas arqueológicas es que dos cosas. Una, que como es de vidrio, pues muchas veces brilla mucho el sol y no te permite. Y otra, que se produce un efecto invernadero dentro y le nacen plantas. Bueno, y nacen plantas, nacen plantas allá adentro. Entonces a veces, bueno, ya es una selva en lo que se meten a tratar de desbrozar, ¿no? De quitar todas esas plazas que van surgiendo. Aquí había otra, fíjense qué interesante esto. Ya lo he dicho en otros lugares, pero no aquí. Aquí había otra pequeña plaza, ni tan pequeña, en lo que ahora pues es gran parte de la catedral. Todo esto es donde está la mitra, donde están las oficinas, y pues la catedral va a continuar con su fachada viendo al sur. Y ay, Dios mío, qué derecha me voy, qué barbaridad. Y la fachada que ve al sur, y la parte de todas sus naves y todas sus maravillas hacia acá. Pero aquí entonces, en este momento, aquí había otra plaza, insisto, no tan pequeña, porque en esos diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar van a encontrar, y probablemente se confundan, diciendo que llegan a una plaza, y la plaza está de aquí, pero esta es insisto, la Casa de Cortés, Portal de Mercaderes, Palacio Nacional, Palacio Virreinal, pero que entonces era la Casa Martín Cortés, el arzobispado y las escuelas. Aquí dice el cimiento de la iglesia, o sea, ya se estaba construyendo, probablemente haciendo el cimiento de la iglesia mayor, o sea, de la nueva catedral. Entonces, también hay otra imagen que también me mandó Tolentino, que esta sí no conocía bien, y es muy interesante porque aquí tenemos, espérame, bueno, pues aquí no hay pierde. Aquí está otra vez la sequía real, por lo tanto no hay de otra. Aquí es el palacio, no, perdón, aquí no. El palacio del ayuntamiento, acuérdense que no existía la calle de 20 de noviembre, que estaban pegaditas. Entonces el ayuntamiento tenía que ser ese tan chiquito. Qué raro. Pero aquí ya estaba la universidad, que se trasladó a la parte posterior de la Plaza del Volador, a la parte oriental. Ya la universidad se había cambiado de lugar, se mueve. Déjenme ver una cosa, este es de 1596, finales ya del siglo XVI, y aquí la universidad ya tenía su nueva sede. Aquí, por lo que leí, este planito obedece a un pleito que el ayuntamiento tenía contra unos particulares que querían establecer aquí unos pequeños, vamos a decir, puestos, y ganan la partida, no establecen esos, pero el ayuntamiento va a seguir permitiendo el comercio. Aquí ya se estaba construyendo la catedral, aquí ya vemos el arzobispado con más, digamos, prestancia, y déjenme checar aquí qué es lo que dice calle
de San Antonio. O sea, San Antonio. Pues sí, San Antonio Abad, que es ahora la que, y calle de San Agustín, la que nos lleva a San Agustín, que es 5 de febrero. Entonces, pues sí, aquí redujeron mucho las proporciones del ayuntamiento, porque es 5 de febrero la calle que nos va a llevar a San Agustín, y por eso a estos portales que nosotros conocemos como de mercaderes, también se le llamó Portal de Agustinos. Cuando anden en el Zócalo, vean aquí este pequeño, hoy día, aquí tiene la esquina ochavada, es decir, así, atravesada. Ay, que mis amigos arquitectos me ayuden con los términos, pero sí, se llama también en Pancupé. Allí está como un arco que está así, inclinado, y dice muy claramente que ese es el portal de los agustinos y que se prohíbe la venta de cajones o la venta en cajones. Es un texto interesante, bonito, porque siempre ha estado prohibido. Bueno, no siempre, pero en ese portal no se permitía más comercio que yo creo que ayudara, que proporcionara a los propios agustinos. Pero aquí fue el pleito planta de las casillas sobre, a ver, espera, es que hace rato lo vi, planta de las casillas sobre qué es el pleito, es lo que yo les decía. Entonces, tuvieron un pleito que ganó el ayuntamiento, no se pusieron esas casillas, pero estamos hablando ya de finales del siglo XVI. El comercio va a seguir abundando durante toda la época colonial, pero principalmente, pues de manera, vamos a decir, de manera ciertamente desordenada. Entonces, en el comercio, en la plaza, se buscó permanentemente que se ordenara cuando menos el comercio, pero realmente fue un comercio desordenado y que provocaba pues que el Zócalo, que la plaza tuviera un aspecto desagradable, porque me da gracia que todos los cronistas, si podíamos leer miles de cronistas que vinieron a la ciudad y ven, o incluso estos planos que acabamos de ver, que aparentemente la ciudad es impecable, o vamos a poder ver ahorita el plano de Juan Gómez de Trasmonte, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que es muy interesante, pero que es de las pocas imágenes de ese siglo, del siglo XVII, en donde se ve el Zócalo y la ciudad en perfecto orden. Y pues no era tanto, pero si aquí le agrandamos otra vez, aquí vemos la sequía la sequía real de la que ya hemos estado hablando, el famoso albarradón de Netzahualcóyotl que iba aquí atrás, que ya se había fortalecido en la época de los españoles, ya lo habían fortificado, vamos a decir así, y aquí está la plaza que pues presenta el mismo espacio que ya hemos platicado, y se ve la catedral en construcción, acá, aquí. Entonces, ya para 1629, que es este plano, ya la catedral estaba, la nueva, en construcción, y ya no se ven vestigios del anterior. La gran plaza, el palacio del ayuntamiento no se distingue con claridad, pero sí se distingue aquí el gran convento de San Francisco, San Agustín, la Profesa, Santo Domingo, con su plaza aquí bastante grande, y ya lo habíamos comentado una vez, pero para aquellos que estén viendo esto por primera vez, que no hayan visto las sesiones anteriores, pues vemos aquí la Alameda todavía como casi una gran chinampa, sin la forma que tiene ahora. Ahora es rectangular, pero mucho más alargada hacia el sur, y aquí estaría prácticamente atravesada en la zona donde está hoy, claro está, pero más pegada, prácticamente es donde está Bellas Artes, según la proporción que vemos aquí, o la ubicación que le vemos aquí. Entonces, podemos ver que en esta imagen, pues la plaza se ve limpia, y era lo que yo les quería comentar, siempre me desvío, que la mayor parte de los cronistas o de los
pues iba yo a decir dibujantes, pero pintores, dibujantes, litógrafos, lo que quieran, no toman en cuenta el comercio, aunque hay excepciones muy interesantes que ahorita vamos a mencionar, pero como que cuando hablan del comercio, hablan de lo bonito del comercio, pero no de la podredumbre o de la mugre que se estaba creando alrededor. Precisamente por esta necesidad que siempre ha existido, no voy a decir que ahora la gente que vende no tiene necesidad de vender y de los habitantes de comprar para su consumo personal, pues es que y además por ser desde entonces y hasta hoy, desde los mexicas y hasta el día de hoy, en 2020, el centro neurálgico de la capital del país y del país mismo, yo digo que es así como el espejo de la ciudad, el Zócalo, se ha convertido, bueno, es así como el crisol de todo lo que pasa en la ciudad. Entonces, pues tuvo dos momentos importantísimos, además de la inundación de 1629, y fue un siglo, ese siglo XVII para la ciudad fue bastante complicado, porque en 1624 hubo un primer tumulto, y cuando hablo de tumultos, hablo de que la gente, así, la mayor parte de la gente de la ciudad, iba pero con ganas de matar. Entonces, y aquí fue provocado por una razón importantísima, y eso lo relata lo relatan muchos, pero entre ellos, bueno, Guillermo Tovar hace una crónica extraordinaria de este motín, de este tumulto de 1624, en su libro que les recomiendo, que se llama El Pegaso o el mundo barroco novohispano. Ese es muy interesante. Va allí cuenta de la historia. Pero también hay un viajero inglés que se llama Thomas Gage, y se escribe G-A-G, Gage, que cuenta cómo fue que se dio ese motín, cómo fue que surge, en primer lugar, porque el virrey, era el virrey Marqués de Gelbes, era un acaparador. Él reunía el trigo y se lo pasaba a otra persona que era pues digamos, una persona muy allegada a él, que ahorita se me olvida, Mejía creo que se apellidaba, y él lo vendía al precio que quería. Bueno, pues ese acaparamiento y esa venta de esa manera tan poco rigurosa ocasionó que la gente verdaderamente se molestara y fuera con el virrey a reclamar, con el arzobispo, a decirle que, porque acuérdense que antes la iglesia y el Estado eran una sola cosa. O sea, había una cierta preponderancia, bueno, no una cierta, una gran preponderancia de la iglesia sobre el gobierno civil. Pero en este caso, pues como el virrey, en este caso no fue así, como el virrey no les hacía caso, fueron con el arzobispo. El arzobispo le reclama al virrey y el virrey ni caso le hace. El arzobispo lo excomulga y el virrey te han quitado de la pena. Y excomulgar es un castigo muy fuerte, porque la excomunión significa el negarle a la persona que es excomulgada la posibilidad de alcanzar la gloria eterna a su muerte. Entonces cerrarle desde ahorita las puertas del cielo, lo cual pues a cualquiera debía de darle mucho miedo, pues el virrey no. Entonces, no solo no le dio, sino que mandó, el obispo entonces pone la ciudad en entredicho, o sea, la pone como un punto, como en tache, pues. Y al virrey no le importa y expulsa al arzobispo. Bueno, entonces el pueblo fue amotinado terriblemente, fue a amotinarse al Zócalo terriblemente, a la Plaza Mayor. Comenzaron, dice Guillermo Tovar, por gritar y lanzar piedras contra el Palacio Virreinal. Unos trajeron escaleras para tomar el edificio y otros amontonaron basura en las puertas para incendiarlo. El palacio, asaltado por la turba, quedó semidestruido. Y claro, el virrey tuvo que huir, que esconderse, que de España tuvieron que mandar otro virrey para salvar al que estaba en uno de los conventos, ahorita no me acuerdo, pero creo que en San Francisco, pues prácticamente prisionero. Y eso es lo que relata Thomas Gage, porque a Thomas Gage les toca venir en el barco que traía al virrey sustituto para salvar al otro. Entonces, realmente una situación, claro, el obispo regresa, toda una historia, pero el motín fue serio. Entonces, ¿y por qué?
pues en buena medida en esa plaza bulliciosa donde había tanto comercio, en ese sitio preciso, pues se daba con mayor fuerza. Luego, en 1629, la plaza queda sobre las aguas por la tremenda inundación que lleva 2 años, no, que 5 años en en bajar el agua, ¿no? Entonces, 5 años con la ciudad inundada, se dice fácil, pero no era nada fácil. Entonces, imagínense cómo quedó y después cuando bajan las aguas, en qué condiciones. Pues como pueden, se arregla. Les repito que fue un proceso del que he leído poco, cómo se reconstruye la ciudad. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Palacio Nacional, incluso al mismo museo de la Ciudad de México, que fue el antiguo Palacio de los Condes Santiago de Calimaya y que está en Pino Suárez 30 y que les recomiendo visitar, esto tiene una pequeña ventanita arqueológica entrando al patio de mano, pues no es, sí es arqueológica porque es de tiempos pasados, pero no es prehispánica. Entrando al patio de mano izquierda, a mano izquierda, casi hasta el fondo del patio principal, van a ver una como rejilla y allí se ve una columna del edificio original. O sea, está abajo. El edificio, no el prehispánico, el español, el que se construyó primero, el que se construye cuando Cortés como reparte los solares para sus personas que más habían participado en la conquista, y entre ellos, en este caso, el del Museo de la Ciudad, a su primo de apellido Altamirano, que va a seguir la familia descendiente de ese primo hasta 1960, en que le compran la casa a los descendientes para hacer el Museo de la Ciudad de México en tiempos del presidente López Mateos. Es increíble que la misma familia lo haya ocupado durante prácticamente 400 años. Entonces, la ciudad se tiene que reconstruir. Entonces, eso es importante, y la plaza también. Yo me imagino que la plaza habrá quedado, híjole, bastante deshecha, sucia, y luego pues tuvieron que subir toda la ciudad, se sube también la plaza. Total, esto de que subieron la ciudad sí lo podemos corroborar, y lo vamos a corroborar en el siglo siguiente. Luego, no se había terminado el siglo cuando otro motín que fue terrorífico va a simbrar, digamos, de nuevo los cimientos del virreinato. Este motín es reseñado por don Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue un enorme científico, un gran escritor, contemporáneo de Sor Juana. Sor Juana admiraba la inteligencia de don Carlos. Él era un sacerdote jesuita y había un verso de Sor Juana que decía: mi inteligencia admira lo que entiendo, y mi fe reverencia lo que ignoro, refiriéndose a don Carlos. O sea, llegaba un punto que, a pesar de la inteligencia de Sor Juana, había un punto en el que ya mejor utilizaba su fe para reverenciar lo que ignoraba de lo que sabía don Carlos, ¿no? Entonces, en su honor, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que tantos planos y cosas me ha prestado para estas sesiones, lleva su nombre porque precisamente en ese motín, que también fue por el acaparamiento de grano y tal, fue tan terrible que pues también incendiaron el Palacio Virreinal, también incendiaron el Palacio del Ayuntamiento, y allí don Carlos de Sigüenza, a costa de su propia vida, consigue gente que le ayude y van al archivo del Cabildo a rescatar las actas del Cabildo, o sea, el archivo tal cual que tenemos nosotros resguardado hasta el día de hoy en la Casa de Chile 8, esquina con Donceles, es gran parte debido a ese rescate que hizo don Carlos de Sigüenza. Gracias a él tenemos esa acta de la que les hablaba hace rato, de 1524, que es la primera que se conserva, y por eso les decía yo que pues hay varias hipótesis por qué no existen las actas de Coyoacán. Una es que no se guardaron, se perdieron, y otra es que pueden haberse quemado en este incendio, porque aunque don Carlos rescató mucho, pues llega un momento en que ahora sí que le llega el fuego a los aparejos, ¿no? Y entonces
pues ya no pudo rescatar todo, se rescata mucho y por eso es que se conserva y es que al archivo le pusimos su nombre hace unos, ¿qué será? 12 años, ¿no? En 2000, ¿qué será? Como 2008, una cosa así. A partir de entonces lleva su nombre en agradecimiento a este acto heroico que hizo y que nos permite seguir consultando las actas del Cabildo del siglo XVI y XVII. Entonces, es interesante pensar que estas situaciones, los dos motines y la inundación, había dejado la plaza en total decadencia, ¿no? Entonces, para finales del siglo, 2 años después del motín, el Ayuntamiento de México, espérenme tantito, miren, aquí hay una imagen que me hizo favor de mandarme Juan Carlos Briones, que es muy buena y que es de Cristóbal de Villalpando, es de 1695, voy a ampliarla más, y aquí nos muestra, en esta parte de acá, dice 1695, pero no hagan caso omiso, te los voy a enseñar después porque justamente no les he hablado del Parián, esto tiene que ser un poquito después, ya está el Parián, de eso vamos a hablar, porque en 1694, el 30 de enero, el rey de España emite una real cédula por la cual, a pesar de que el ayuntamiento le había pedido ayuda para reconstruir los puestos de la plaza, el rey le niega esa ayuda y le dice al ayuntamiento que ustedes tienen que construir un mercado que contenga a los cajones, es decir, a los puestos que habían desaparecido con tantas desgracias y con tantos problemas que se habían dado. Entonces, el virrey conde de Gálvez aprobó el 17 de agosto de 1695 el proyecto presentado por el capitán Pedro Jiménez de los Cobos, obrero mayor de la ciudad, y la obra, que comenzó el mismo mes de agosto de 1695, quedó concluida en abril de 1703. Eso es muy interesante, porque este inmueble, ahora sí les enseño la imagen que les estaba mostrando, en donde está el edificio de Palacio Nacional, todavía destruido, Palacio Virreinal, todavía destruido, pero ya está el Parián, es decir, este mercado del que estamos hablando ahorita, este gran mercado que está aquí, del que ahorita vamos a hablar más, en donde, fíjense qué interesante, estaban las tiendas fijas, que serían estas, y estas de aquí, y otras que vemos acá, y estas otras que vemos acá, pero había en el espacio, digamos, abierto, una serie de puestos, de los que ahorita también vamos a platicar, es decir, no podía dejar de haber comercio, pero no obstante eso, vean lo que pasaba acá afuera, o sea, estaba el Parián con su gran espacio de venta, y todo esto afuera estaba lleno de puestos. ¿Por qué? Porque por lo que se puede leer en las crónicas, el espacio interior del Parián se vendían cosas, vamos a dejarlo así, cosas, enseres domésticos, herrajes, zapatos, ropa, lo que ustedes quieran. Pero afuera, en todos estos puestitos que estamos viendo, se vendía los bastimentos, o sea, la comida, la vitualla que decía el papá. Entonces, en esta era lo que necesitabas para comer, esto era lo que se compraba afuera. Pero fíjense, en esta ya está inaugurado el Parián de 1703, ya está hecho en esta, ocupa, aquí está la catedral, aquí el palacio, ocuparía el ángulo sur poniente de la plaza, y aquí vemos que todavía estaba el Palacio Virreinal destruido. Lo podemos ver aquí. Todavía tenía. ¿Y por qué solo se ensañaron de este lado? Pues porque aquí era, al igual que hoy, donde vivía el gobernante, donde vivía hoy el presidente y entonces el virrey. Entonces, era de este lado. Y se ve, bueno, pues de milagro sobrevivió, porque aquí podemos ver
cómo la barda, o sea, bueno, qué barda, ni qué barda, cómo la fachada está completamente destrozada. Yo no sé si haya sido una exageración de Villalpando, pero la cosa es muy, 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 muy notable. Y aquí seguimos viendo a la sequía real, que pasaba frente al Palacio del Ayuntamiento, que estaría aquí a nuestra derecha, y cómo vienen las canoas por toda esta parte, y la gente acá haciendo la vida cotidiana, y más puestos todavía de este lado, enfrente de la catedral, que claro, seguía en construcción. Todavía no existía el sagrario. Entonces, vamos a ir viendo cómo el Parián va a ser un espacio de la ciudad. Decía yo que ocupaba el ángulo surponiente y era en sí mismo una fortaleza constituida por dos rectángulos de accesorias, uno dentro de otro, al centro del cual, como ya vimos en la imagen, en la plaza interior que se formaba, se había establecido un baratillo con puestos de madera y tejamanil, lo que hacía de este lugar un verdadero pandemonium del comercio, al tiempo que en los espacios recién construidos estaban establecidos los españoles, en cuyas tiendas, como ya les dije, vendían artículos de lujo como telas, relojes, rebozos, muebles, marfiles, joyas, ropa fina y 1000 artículos más. En los puestos semifijos del centro del mercado se vendían baratijas, libros, ropa usada, artículos diversos. Y afuera, insisto, era donde se vendía todo tipo de comida, pero también en los portales. Y quiero mostrarles otra otra imagen ya del siglo XVIII, bueno, la anterior también, en donde vamos a ver, espérenme tantito porque esta imagen es fantástica. La voy a abrir. De nuevo, gracias a Juan Carlos. Y van a ver, esta, se las amplío. Aquí vemos perfectamente, este es el original de esta maravilla que es anónima y que está fechado en 1769, vamos a ver toda la gama de la sociedad novohispana de finales o de mediados, 1769, del siglo XVIII. Sí, porque a finales llega Revillagigedo y ese sí empieza a poner orden en todo esto. Aquí podemos ver muy claramente los dos ángulos o los dos rectángulos, mejor dicho, que tenía el Parián. Uno con esta calle interior podemos distinguir muy bien cómo por aquí caminaba la gente. Ahorita se los borro, pero para que lo vean. Aquí y aquí está el otro espacio. Tenía muchas puertas, pero creo que principales 4. Lo que a mí me impresiona es, como de costumbre, como ahora que se reabrió el centro y la gente corrió en tropel, así, vean cómo estaba de gente por dentro y por fuera, pero donde más estaba la gente era en estos puestos de baratillo. O sea, perdón, ahorita lo vuelvo a achicar porque ya sé que se desdibuja, pero aquí, en estos puestos de interior de techo de tejamanil, aquí lo vemos, como aquí era donde más gente había. Y eso es muy importante que les quede súper claro, porque después cuando Revillagigedo viene a la Ciudad de México, que fue sin duda el mejor gobernante de la época virreinal, esto va a ordenar ordenar este patio y va a quitar estos puestos, pues el Parián se viene abajo porque la gente entraba por esto en muchos casos y solamente los muy ricos o la gente que entraba aquí por curiosidad, pues luego a veces compraba algo acá. Aquí podemos ver la cantidad de objetos que se vendían afuera. Por ejemplo, aquí distinguimos telas y si la tuviéramos un poquito mejor calidad, podríamos ver con mucho detalle también lo que se estaba vendiendo aquí en esta parte. Y aquí, como ven, son pescados, es fruta, es verdura, son las marchantas, las clásicas marchantas que hasta hoy podemos encontrar en muchas partes. Aquí un barbero que está, aquí la famosa pila, este pobre pintor perdió por completo la perspectiva, pero aquí vemos esta pila donde está este aguador sacando, valga la redundancia, el agua de la fuente, esta columna que estaba dedicada a Fernando VI, y aquí tenemos toda la gama de personajes coloniales que se daban cita en el centro, y aquí pues las carrozas, las estufas que les llamaban a estas pequeñitas, donde circulaba solo una persona,
cómo los puestos ya se habían desbordado de este lado también. Y aquí lo más interesante es que vemos salir al virrey con su séquito y toda esta gente, olvidándose del comercio, pues está aquí muy entretenida. Pero si nos detuviéramos a ver cada uno de estos personajes, hay un análisis que hace, si no me equivoco, Francisco de la Maza, de este cuadro, en donde va analizando cara por cara prácticamente por ejemplo, qué tipo de vestimenta trae esta persona que es indígena, o qué tipo de capa, o qué tipo de esta mujer que está aquí, a qué clase social pertenecería. Señala también a estos soldados que vemos de este lado conteniendo a la gente aquí con su lanza, y narra, que eso es fantástico, como al tiempo que la gente está distraída aquí viendo pasar al virrey o estos vendiendo, aquí se está cometiendo un delito, porque este hombre seguramente quiso robar porque la señora lo está agarrando auténticamente de la greña y sacó ya un puñal. Entonces, mientras ya llegó el soldado, y aquí se da, y estos están aquí de enamorados, o sea, la vida cotidiana que se daba a pesar de este momento solemne en el que, porque aquí hasta había cañones para hacer estos cañonazos de honor al virrey que va saliendo y que iba, no lo invento, rumbo a la catedral. Aquí ya le están haciendo valla para que entre a la catedral donde lo espera. Entonces, es muy interesante, fíjense hasta dónde ya llegaban los puestos callejeros y cómo aquí todos estos se nota precisamente cómo son, aquí se ven como coles o lechugas. Ay, que por cierto, las lechugas de Xochimilco, qué deliciosas son. No se comparan con ninguna otra, ¿eh? Yo cada vez que voy a Xochimilco y tengo la oportunidad de comprar una lechuguita o dos o tres en las chinampas, ay no, qué delicia. Y estas han de haber sido de esas. Pero, pues aquí podemos ver todo lo que se vendía ya adentro, los objetos, como los que estábamos narrando. En esta, como este es un detalle porque en el original se alcanza a ver un poquito más con precisión los portales. Aquí también había venta. En esta imagen no se va a notar tanto la venta, sino los altares que habían puesto, y eso es muy común, fíjense. Hasta hoy, bueno, creo que sí todavía sigue, que en lugares donde se tira basura, la gente pone un santito, una imagen, para evitar que sigan llenando ahí de basura o que vayan a depositar allí sus bolsas. Aquí también habían llenado como de altarcitos. Sin embargo, esto para un poquito después, Juan de Viera, que escribe una obra fantástica que se llama Breve y compendiosa narración de la Ciudad de México y que está en facsímil en las colecciones del Instituto Mora. Él lo escribe en 1777 y describe el portal de mercaderes, y se lo voy a leer. Dice: otro frente de la referida Plaza Mayor es el portal de los mercaderes. ¿Ahí cuánto tiempo llevo? A 1:15. Bueno, 1:15 ya llevo mucho y no he llegado ni a la... Bueno, ya vamos a la tercera parte de la época colonial, pero voy a procurar terminar rápido. Dice Juan de Viera: el otro frente de la referida Plaza Mayor es el portal de los mercaderes, el que estábamos viendo ahorita en el fondo de la imagen. El que, confieso ingenuamente, es el más hermoso espectáculo de cuantos tiene la ciudad. Qué diversidad de losas y calaveras de la China y Japón. Qué cristales, así de Venecia como de roca. Qué curiosidades de marfil, de plata y de metal. Qué de relojes, qué de ternos y pedrerías, qué de juguetes y cristal de China, qué miniaturas, qué de cajas de tabaco y qué de todo cuanto puede considerarse preciosísimo utensilio. Entonces, eso, lo que yo les decía, utensilios, o sea, cosas que sirven para para vivir. Es decir, había también otro relato, creo que es el mismo de Juan de Viera, que decía que una persona teniendo dinero, en una sola visita al Parián podía poner su casa completita. Pero al mismo tiempo que esto se estaba dando y se estaba construyendo, consolidando la venta y los cajoncitos estos, se les llamaban cajoncitos a los puestos, porque pues ponían sus cajones, sus cajas, y luego después se va a extender el término de cajón a las tiendas de ropa. Y por ejemplo,
bastante tiempo después, pero cuando se inaugura Liverpool, se llama el puerto de Liverpool Cajón de Ropa y estaba también en el centro de la ciudad. Entonces, como que se amplía en el centro de la ciudad, en el Zócalo. Ahora Liverpool está en 20 de noviembre y Venustiano Carranza, pero cuando se abre por primera vez como cajón de ropa, estaba en el Portal de las Flores, sobre el Zócalo, el Portal de las Flores, que ya no existe, aquel que se derribó para abrir 20 de noviembre y del cual ya platicamos. Entonces, decíamos que el Zócalo fue pues producto de esta vendimia permanente, pero también un lugar en donde se llevaba a cabo todo. Allí también se instaló la piqueta y la horca. Y vamos a ver una imagencilla, perdón que me acerque tanto, es que se me fue el mouse hasta no sé dónde y ya no lo encontraba yo. Pero déjenme que les diga dónde está la imagen que tengo aquí de la piqueta y la horca, que es muy buena. Esta imagen no es tan nítida como las que me hacen favor de mandarme, pero aquí está. Este es el Palacio Nacional Virreinal. Hoy, no les digo, estoy dormida. El palacio es este. Aquí se alcanza a ver la universidad un poquitito. Y aquí están los famosos cajoncitos de San José, que eran aquí, está la gente viendo, pero aquí sí están vendiendo. Y aquí es donde está la horca. Ay Dios, yo pensaba hacer, no le cambié, quería hacer un círculo o un cuadradito y quedó una raya atravesada. Pero bueno, aquí está la horca. Entonces, allí pues están subiendo a alguien, yo creo que ya van a ahorcar, por eso hay tanta gente aquí de curiosa que yo no sé cómo alguien podía ir a ver ese espectáculo. O sea, y hasta la fecha hay lugares en donde todavía la pena de muerte es al aire libre, y en donde no, como en Estados Unidos, pues tienen que haber testigos de que se está ejecutando al reo, y yo nada más de pensar en eso, bueno, me da un ataque. Pero aquí siguen estando la fuente de la que ya hablamos, en otra imagen, aquí está la fuente, y aquí está la columna de Fernando VI. No se les olvide porque eso va a desaparecer a la llegada del virrey Revillagigedo, tanto la fuente como la columna. Entonces, vemos que aquí, vuelvo a repetir, se llevaba a cabo todo. Es decir, estas actividades también tan terribles como la piqueta, ¿no? Pero como bueno, la piqueta y la horca, ¿no? Lugares en donde se ejecutaba un reo, y eso es una cosa terrible. Aquí hay otro óleo que también tiene que ver con el Parián, que me parece fantástico, y me dice Juan Carlos que está en la colección Baramex. Bueno, esta maravilla nos permite ver con más detalle los tipos que compraban en los puestos establecidos del Parián. Y si lo amplío, vamos a ver hasta cuánto nos alcanza. Pues no, poquito, se pone medio tenebroso. Pero miren, aquí están vendiendo capas, aquí están, pues evidentemente los criollos, comprando, bueno, y ni siquiera son los puestos establecidos, estos son los del patio, en donde vendían cosas de segunda, y aquí están estos criollos muy elegantes, que los criollos son muy parecidos no voy a utilizar la palabra, pero a los chicos que se sienten que tienen derecho a todo y que tienen mucho dinero, y a veces no tienen tanto, pero como decía, si no me equivoco, el arquitecto Mario Pani, que hay que tener lo que se debe, aunque se deba lo que se tenga. Entonces, ni los criollos eran de esos, es decir, de los que había que tener lo que se deba, lo que se debe, aunque se deba, porque no siempre tenían todo el dinero que aparentaban, aunque sí, como les he dicho, en el siglo XVIII existieron en el país, en el virreinato de la Nueva España, pues buena parte de los hombres más ricos del mundo de aquel entonces, ¿no? Entonces, este nos permite ver el tipo ya que hay un tipo popular que está vendiendo que están vendiendo unos cantantes aquí, los perros callejeros que no faltan, y estos elegantes que quieren pues dar una imagen y a lo mejor no tenían más que para comprar en el baratillo del interior del Parián, ¿no? Probablemente. Y aquí tenemos, que ya se las he enseñado, pero como me gusta mucho, va de nuevo
en la Plaza del Volador. Esta es una magnífica imagen, de Patricio Morlete Ruiz, de 1772. Esta es la Plaza del Volador, esta es la universidad aquí. Ya la hemos visto otras veces, ya la hemos ampliado, ya la hemos comentado, que esta sería hoy la calle de Venustiano Carranza, esta que está al fondo, y el convento de Portacelli, donde están aquí las dos monjitas, y la Plaza del Volador, justo donde está ahora la Suprema Corte de Justicia. Esta era la imagen que tenía el virrey desde sus habitaciones. Lo que sí, hablando de comercio, y por eso se las quise volver a mostrar, nos podemos ver con todo detalle, porque esta obra es fantástica y esta reproducción está en muy alta resolución, lo cual nos permite acercarnos todavía un poquito más, no, ya no tanto, nos permite ver las lechugas, las coles y las diferentes frutas que traían además de flores. Entonces, y vemos cómo se tapaban del sol con estos petates, que eso me gusta mucho, y son puros plásticos horrorosos, y entonces había petates, que todo este baratillo también, que estaba en el Volador, pues tenían que atravesarlo los chicos ricos, o no ricos pues, pero los que sí se necesitaba tener un cierto nivel para ir a la universidad, que aquí van cruzando, ¿no? Los caballeros, los jóvenes, los togados estos que están acá, que van a la universidad. Y aquí, vean, es que como nada cambia. Afuera de la universidad, los coches estacionados, ya sea para los maestros o para los jóvenes potentados que iban a clases, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante ver la variedad y nos podríamos entretener con cada uno de los personajes que aquí están, y vuelvo a repetir el famoso puente de Palacio que tenemos aquí, obviamente saliendo del Palacio. Una vez oí también en la tele a alguien que decía que el puente de Palacio estaba dentro del Palacio. No es cierto, estaba afuera. Entonces, realmente es muy interesante pensar en eso. Ustedes saben que todo esto pues fue creciendo, el comercio fue pues desbordándose, déjenme ver, pero hay un acontecimiento que va a cambiar. El virrey Revillagigedo va a llegar, les he platicado tanto de él, que creo que se los voy a tener que dejar pendiente porque ya llevamos 1 hora 24, y del virrey Revillagigedo no quiero dejarlo a medias, porque es un personajazazazo, y durante su gestión sucedieron cosas muy interesantes en el Zócalo y en la ciudad. Entonces, con la pena, seguiremos dentro de 8 días si todo sale como lo planeamos. Les agradezco mucho su atención. Por favor, los que no tengan que salir, quédense en casa. Estamos en semáforo naranja. No se olviden que hay que guardar todas las precauciones, salir a la calle con todo cuidado cuando sea necesario, nada más. Si no tienen necesidad, no por gusto se vayan a la calle. Todo esto que les estoy platicando, ya podremos irlo a ver con calma después. Organizaremos recorridos, haremos algo. Por favor, quédense en casa. Usen su cubrebocas, sus guantes, su careta, su gel, todo lo que necesiten en el caso de que de verdad sea necesario salir. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Es 1 hora 26. Entonces, les prometo que en la próxima comenzamos con la gestión del virrey Revillagigedo. Nos seguimos en el siglo XIX y creo que hasta va a haber 3 para hablar del XX, porque el Zócalo en el siglo XX también tuvo muchos cambios. Les mando un abrazo muy cariñoso, por favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias, buenas noches.